Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ideorema Podcast. Hoy tenemos una nueva invitada. Ella es Andrea Melenje, profesora de diseño gráfico, fue profesora mía. Vamos a charlar un poco de creatividad, vamos a hablar de la Academia de Diseño. Estamos aquí en la Facultad de Diseño de la Universidad del Cauca. Bienvenida, Andrea, a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Y para arrancar, Andrea, me gustaría que te presentaras, nos indiques un poco como tu feedback, tu background de profesora aquí en la universidad y ahí vamos hilando, ¿te parece? Pues yo soy Andrea Melenje Argote, soy profesora del programa de diseño gráfico ya hace 15 años, más o menos. Soy diseñadora gráfica de aquí, del programa. Estudié también en Barcelona, hice una maestría en cultura visual en Barcelona, pero ahora estoy haciendo un doctorado en antropología y pues bueno, es como un poco la trayectoria académica. Acá me muevo en varios cursos, he estado en cursos como ilustración, expresiones, también en historias, metodología de investigación, clases teóricas y prácticas, pero digamos que me muevo mucho en el taller también, entonces la creatividad para mí es como el centro, digamos, de la formación creativa. André, pues bueno, yo tuve la fortuna de recibir clase contigo. Me acuerdo que inicialmente yo pues estaba en el proceso, ¿cómo? Andrea no me dejó pasar, no mentiras. Un poquito dura. Sí, Andrea llegó de Barcelona, digamos, con un alto grado de componente de diseño, de creatividad, y creo que pues uno cuando entra dentro de la experiencia mía que tengo de diseño, yo creo que pues todo el mundo entra como tratando de acercarse a ver qué es diseño, ¿no? A mí me gustaba mucho la ilustración, yo no sabía si, por ejemplo, me gustaba el arte o el diseño, pero en la medida que uno va conociendo la academia, yo creo que uno luego ya va entendiendo de qué va el diseño, ¿sí? Del componente, digamos, no solamente creativo, sino funcional, el aplicado digamos, al mercado como tal. Y yo creo que eso fue como mi aprendizaje, pero ha sido consecutivo. André, ¿cómo fue la experiencia de estar en Barcelona? Me gustaría como que nos contaras un poquito cómo fue esa experiencia cuando saliste de acá, cuando viajaste a Barcelona y cuando volviste, ¿cómo te encontraste en la academia? ¿Cambió mucho? ¿Poco? Yo creo que fue una oportunidad así como brutal, maravillosa para mí, porque pues yo nunca había pensado estudiar fuera del país, la verdad, y pues cuando surgió esa posibilidad fue como un sueño, o sea, fue muy bonito. Y estar en Barcelona, pues yo creo que me abrió mucho la posibilidad de entender el diseño, me permitió ver como prácticas que acá de pronto no se habían explorado tanto, comprender también cómo se sitúa un diseñador dentro de un mercado laboral, no solamente el que tiene que ver con las agencias. Yo trabajé allá en un estudio en el que diseñábamos exposiciones para el Museo Arqueológico de Cataluña y el Museo Etnológico de Barcelona, sino también ver como toda la movida artística, la movida cultural, digamos que el diseño también produce, ¿no? Y eso yo creo que fue muy potente. En ese momento precisamente estaba como muy en furor el desarrollo de colectivos que hacían talleres, que hacían como procesos, que desarrollaban procesos creativos con comunidades. Entonces, eso yo digo que pienso, siempre he pensado que esa experiencia ya marcó mucho Como enfocado en lo social, ¿no? sí, como la trayectoria que pude tener después yo acá en el programa. Y como mis intereses también. Yo llegué de allá y bueno, llegué a ser profesora de una y eso fue como fue, fue un choque brutal, sí, además porque pues yo no tenía experiencia y fue como, te toca estas clases, tienes que hacerlas y claro, llegar fue como, wow, o sea, yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué digo? Nerviosísima, nerviosísima, pero digamos que tuve la fortuna de que las clases eran clases como que a mí me apasionaban un montón y que había empezado a explorar también allá en Barcelona, estos talleres y esto. Y entonces empecé a desarrollar como experiencias con los chicos, con las chicas y fue bien divertido. Creo que en ese momento tratamos, no solo llegué yo, llegamos varias personas como al programa en ese momento y todos como que teníamos esa convicción de que había que cambiar un poco como la dinámica, siguiendo con la trayectoria del programa que siempre ha tenido como un enfoque muy social, pues muy relacionado con las comunidades sobre todo, este diseño sensible que es tan importante para nosotros, pero digamos que tratamos como de movilizar cosas que se dieron en torno a la ilustración, al desarrollo de talleres y bueno, convocar otras miradas del diseño que yo creo que en ese momento se necesitaba que sucediera eso. Bueno, hablemos.
de la parte académica. Uno cuando es profe tiene como unos referentes teóricos, unos autores y pues unos los desarrolla, pero pasa el tiempo y las dinámicas sociales y mundiales pues cambian un poco. Particularmente tengo a Mario Kaplun, tengo a McLuhan, tengo a Alvin Toffler, y esos autores a mí me impactan en la actualidad porque esa disertación que hicieron hace muchos años aplica en este momento. ¿Qué autores consideras tú que todavía te marcan y que uno los lee y uno dice, pucha, pero es que parece que estuviera leyendo la actualidad? Para mí, yo creo que el padre de la teoría crítica del diseño, Víctor Papanek, o sea, yo aquí en el programa he hecho un curso que me encanta, me apasiona un montón, que es comunicación ambiental. Mi trabajo en este momento tiene que ver mucho con el diseño para las transiciones, el diseño relacional. Entonces, Víctor Papanek, a mí me parece que fue en los 70s cuando surgió su libro que creo que hasta ahora es un referente muy importante, que es Diseñar para el Mundo Real. Es un libro de 400 páginas, imagínate, un mamotreto, pero yo en el curso lo leíamos. Bueno, yo ahorita no estoy en ese curso, pero cuando lo hacía, uno de los trabajos que desarrollábamos con los estudiantes era leer un capítulo de ese libro. Y está en PDF, se los puedo mandar, claro. Y entonces ese libro le permite a uno entender como una crítica muy seria al diseño en ese momento en el que era necesaria, ¿no? Porque el diseño en ese momento estaba volcado como a la superproducción de lo material, pero una superproducción como que no tenía sentido y que no hacía justicia, digamos, como a los cambios que estaba teniendo el mundo. Entonces, producimos objetos como locos y después, ¿qué vamos a hacer con toda esa basura? Pero él se plantea ahí una cosa como que los diseñadores somos lo peor que puede haber, o sea, un poco como que estamos produciendo basura, y no solo eso, estamos como si estuviéramos asesinando el planeta. Y yo creo que en ese momento esa reflexión conmovió mucho a muchos diseñadores y diseñadoras en el mundo entero. Nosotros recibimos esa reflexión pues cuando estábamos acá en la universidad, en 2000 más o menos, cuando yo estaba estudiando diseño. Y estaba, bueno, Papanek, habían otros autores. Digamos que la visión crítica del diseño que yo siento que a mí me impactó un montón fue la de Papanek. Y creo que aún tiene mucha vigencia su trabajo teórico. Y ahora lo ha recogido pues como toda la teoría crítica del diseño, que es un poco lo que ahorita estamos tratando nosotros de abordar también desde el diseño para las transiciones, el diseño sostenible, el diseño relacional, el diseño crítico y todo esto que ha surgido en los últimos años pues como para discutir. ¿Y colombianos? Para mí, digamos que un referente fundamental y un compañero de trabajo, porque yo trabajo con él, Arturo Escobar. Arturo Escobar, su libro yo creo que marcó también como, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica, como una posibilidad de pensar el diseño de otra manera, desde el diseño comunal, o sea, y se me fue el nombre, diseño... Se lo ponemos acá. sí, ahorita no, pero es que me quedo pensando, siempre que se me olvida un nombre, me quedo pensando en cómo es que... Bueno, ahorita me acordaré. Pero entonces digamos que toda esta teoría que surge que Arturo, digamos, empieza a desarrollar, eso fue en el 2015 que surgió ese libro, le permite a uno entender como una cantidad de relaciones que no se habían pensado, o sea, qué pasa con el diseño, las ontologías del diseño, un diseño que no solamente es el diseño que se consume, que se produce desde el trabajo de una persona formada, digamos, en diseño, sino cómo el diseño lo puede hacer cualquier persona. Y entonces esa idea de que todos somos creativos, todos podemos diseñar, es una idea que ya venía trabajando Ezio Mancini, que también es súper importante, pero él la recoge y trabaja un montón esto, construye una relación con la antropología, con la sociología y los estudios críticos del diseño, y yo creo que hace como un llamado de atención también, ¿no?, sobre lo que tendría que ser una teoría crítica del diseño desde Latinoamérica. Yo creo que eso es súper importante. Otra pregunta que yo quisiera hacerte, André, es sobre, digamos, ¿cómo ves tú que ha cambiado el diseño, digamos, enfocado ya hacia los clientes finales, digamos, de academia hacia afuera, un poquito como
como ver ese comportamiento. Todos los egresados nos ha pasado que nos toca sí o sí actualizarnos constantemente de las tendencias de diseño, de las tendencias que también el mercado lo exige. ¿Tú crees, André, que la academia frente a esta demanda de trabajos o de ejercicios que ya el diseñador gráfico se enfrenta, sigue siendo vigente la academia o crees que la academia requiere una actualización de estas nuevas demandas, por decirlo de alguna manera, o consideras que se debe respetar, como por decirlo así, las bases de diseño sólidas que uno recibe para poder luego aplicarlos al contexto ya exterior? Pues yo pienso que el diseño se transforma todo el tiempo. Entonces no podríamos decir que hay una base sólida. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que el diseño está todo el tiempo, o sea, hay como una emergencia, como todo el tiempo de posibilidades de pensarlo y no solo de posibilidades de pensarlo, sino de hacerlo. O sea, yo creo que la práctica del diseño está todo el tiempo produciendo cosas nuevas y eso yo creo que la academia tiene que tenerlo en cuenta y transformarse en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en el programa pues tratamos, o sea, no voy a decir que lo hacemos todo el tiempo, es difícil porque pues la universidad tiene hay una institucionalidad, hay una cantidad de cosas que a veces no permiten que los cambios que suceden en la práctica puedan reflejarse en los programas y en los cursos, ¿no? Eso es difícil, precisamente por la política, la institución y todo eso, pero siempre, pues yo creo que uno como diseñador, amante del diseño, porque creo que eso es súper importante, uno está siempre pensando en cómo transformar también las maneras de enseñar y transformar las maneras de hacer, ¿no? Yo creo que el diseño, sí, o sea, no lo pensaría como algo estático, no puede ser así, y la enseñanza tampoco debería ser así. Yo creo que sí cambia todo el tiempo y es una responsabilidad, yo creo, también de la universidad estar en ese constante cambio. Si no, pues no serviría de nada lo que hacemos acá, ¿no? Bueno, André, quería preguntarte algo sobre la creatividad, porque uno de los objetivos que tenemos con este podcast es definir la creatividad y hemos pasado pues, por un montón de definiciones. Nos gustaría saber de tu parte cómo vives la creatividad, cómo la concibes o cómo podrías definir la creatividad entendiendo pues a estos autores, la experiencia. De pronto ahora hablamos un poco del libro también, pero ¿cómo concibes tú la creatividad? El diseño para mí es una cosa súper amplia y que todo el tiempo está como resituándose, desplegándose, y yo siento que la creatividad es igual. O sea, a mí me parece que la creatividad es una posibilidad, ¿cierto? Como de relación. Yo creo que el diseño también es eso. O sea, más que una cosa que se produce para otros, es como una manera de relacionarse con otros. Entonces, uno no puede ser creativo si no hay un material, si no hay otro con quien construir algo, si no hay la posibilidad de transformar cosas, si no hay una reflexión, si no hay una invitación. Sí, entonces digamos que es una cosa que está todo el tiempo como sucediendo, pero sucede en ese movimiento. Yo creo que es como emergencia, como agencia. Me parece que eso tiene que ver con la creatividad. Y siento que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo ahorita ando pensando mucho en las materialidades y me interesa pensar en las materialidades porque siento que las materialidades siempre han estado allí como muy, esto lo transformo. Que yo soy una persona, un ser que tiene la capacidad para transformar, pero yo siento que la materia también es creativa. Los artefactos, un pincel, la pintura, ¿no? O sea, todo eso siento yo que nos transforma, tiene agencia sobre nosotros, entonces eso produce cosas, y entonces cuando sucede esa relación, siento que podemos hablar de creatividad, pero definir, sí me parece que es muy difícil, o sea, diría que hay movimiento en la creatividad, que hay agencia, que hay despliegue de cosas, que hay relación, pero creo que no me atrevería a definirlo. Yo recuerdo mucho una conversación con un guardia indígena una vez que estábamos pintando un mural, eso hace parte como de mi tesis doctoral, y él me decía una cosa que me hizo pensar un montón, y me decía, ¿usted cree que la pintura que estamos haciendo se comunica? Y pues en términos, digamos, funcionales de lo que es la pintura, o sea, hay uno siendo muy funcionalista y uno dice, pues sí, ¿no? O sea, pues el color tiene,
pero entonces él estaba hablando de otros niveles de comunicación que para mí en ese momento no eran comprensibles. Como simbólico, como ancestral. Más en relación a las fuerzas que se ejercen dentro de las comunidades, ¿no? O sea, cosas que suceden que de pronto no son, no tienen sentido, mucho sentido para nosotros porque no comprendemos esos mundos, ¿no? No tenemos el contexto suficiente como para entenderlo. Exacto, entenderlo. entonces eso a mí me causa, me hace pensar mucho, me fascina eso, ¿no? Porque es como, ¿cómo es la creatividad en un niño? ¿Cómo es la creatividad en un río, en una montaña, ¿cierto? O sea, ¿cómo podríamos entender los procesos creativos en diferentes situaciones? Yo siempre hablo de una cosa que me pasó que me pareció hermosa y es que estaba en el norte del Cauca en un encuentro pues, que hace parte como de la investigación que estoy haciendo y me di cuenta que para la gente allá la guadua es muy importante y con la guadua se construye como todo, ¿no? Y entonces es un material súper noble, o sea, es bonito lo que se hace con la guadua, pero la guadua hay que saberla cortar, la guadua hay que saber, o sea, hay que conversar con la guadua, ¿no? Como dicen los mayores y las mayoras, conversar en el sentido de cómo cogerla, y hasta conversar, así como con las mamás, y uno también habla con las ¿no? respetar ese material y saber cuál es la función de él dentro del proceso que se está, o dentro del diseño que se está produciendo allá. Entonces, si vas a hacer un cambuche, pues cómo se corta, cómo se instala, cómo se gestiona ese material allí. Y a mí me parece que eso, o sea, para mí era como todo el tiempo comprender la creatividad desde otro lugar y el diseño también, o sea, entender que esos procesos de diseño pues se escapan muchas veces como las lógicas que uno cotidianamente ve en la universidad o que de pronto lee la teoría. No sé, creo que por eso este libro de Arturo Escobar es tan importante porque le entra eso, ¿no? Que de pronto no se había conversado antes. Eso. Bueno, metámonos con tu hijo. A ver. Solo mío. Sí, pues es un padre y una madre. Sí. Bueno, hay unos componentes aquí que me parecieron interesantes. Por ejemplo, el fortalecimiento de la memoria colectiva, la dinamización del patrimonio material e inmaterial, y por acá te metes con algo de género e inclusión. A simple vista uno dice, puchas, como una colcha, sí, como una colcha de retazos, pero un poco se resuelve en el título, ¿no? Diseño, innovación social y prácticas locales. ¿Lo local lo pensaste desde lo global también? O sea, pues esa invitación que nos hacen de pensar en local, o sea, global y local al mismo tiempo. Y hay unos emprendimientos ahí que se relacionan. Entonces, sí, como unos proyectos que, pues, que resultaron también en algo de emprendimiento. ¿Cómo has visto esa evolución ahora? Pues porque documentarlos, y uno los documenta a veces con mucha esperanza, como con una intención. ¿Cómo los ves ahora después del tiempo pues, que ha pasado? Pues mira que este libro fue un libro que surgió como de una conversación. O sea, aquí aparecemos Rafael y yo, pero realmente esto fue una conversación gracias, con varios estudiantes, compañeros, compañeras, con los y las que compartíamos un montón de cosas. Entonces, digamos que esto es como un esfuerzo colectivo, diría yo, por visualizar esas prácticas que para nosotros estaban siendo como detonadoras de unos espacios creativos pues muy particulares, ¿no? Que tenían relación con comunidades, procesos como de gestión apoyo, reconocimiento de lenguas indígenas, proceso de revitalización de memoria, o sea, como una cantidad de encuentros que iban sucediendo entre los diseñadores y diseñadoras de estos grupos, con comunidades, con organizaciones, con colectivos, colectivas, etcétera. Y ese trabajo que ellos venían haciendo y ellas venían haciendo para nosotros, pues sentíamos que era como muy diciente de esta transformación que está sucediendo en el diseño, o que venía sucediendo en el diseño en ese momento, que era, bueno, ¿para qué diseñamos? O sea, diseñamos para la industria, para el mercado, ¿cierto?
o estamos diseñando también para la gente, y cómo es ese diseño que se hace con la gente además, porque estos diseños, estos procesos de diseño, perdón, no son procesos de diseño que sean como yo voy de aquí y te entrego una pieza, sino que son procesos relacionales, son procesos en los que los diseñadores trabajan con la gente, así fue tu proyecto también obviamente, y en ese proceso de gestión, de esa relación, digamos, en esos encuentros, en esas conversaciones, en esos procesos co-creativos surgen las cosas que se diseñan, es un proceso co-creativo. Y eso para nosotros, en ese momento y ahora, porque digamos que ahora también con Rafael, que es como mi compañero de trabajo desde hace mucho tiempo, venimos desarrollando un proyecto que se llama un colaboratorio diverso, que es un colaboratorio de diseño para la innovación social, y estamos trabajando con varias organizaciones sociales, indígenas, también unas redes latinoamericanas como la RIDAD, Claxo, y Crianza Mutua Colombia y el Tejido Transicionantes por el Valle Geográfico del Río Cauca, que es otra organización, un proyecto que es súper importante para nosotros que se llama, que tiene que ver con el río Cauca, un río Cauca muchos mundos, entonces estamos trabajando y siempre tiene que ver con esta relación, ¿sí? O sea, y pensamos obviamente, lo que tú decías ahorita de lo global, que el diseño, o sea, tiene un sentido en la relación precisamente con sus usuarios o con quien va a ver lo que se produce. Y allí yo no creo que sea una cosa plenamente local. Lo que nos interesaba aquí con esta idea de lo local, más que situar el diseño aquí, decir que es de aquí y que no se puede hacer de otra forma, sino de la manera en la que lo hacemos nosotros aquí, era reflexionar sobre las relaciones que los diseñadores tejían con lo local. Era más bien eso lo que nos interesaba de esa pregunta por lo local. Y un llamado también, ¿no? Como por construir relaciones como sensibles y relaciones políticas, críticas con la gente de las comunidades y de los territorios. André, con relación a lo que estabas contando ahorita, mira que yo tengo una experiencia, pues como estudiante, cuando íbamos a los eventos de, creo que soy diseño en la ICESI, y una de las cosas que me impresionaba, y yo creo que ahí, ahorita que lo estabas hablando de aplicación a lo local o al contexto, yo siento que que cada facultad o cada área de diseño, ya sea en Cali, en Bogotá o en Popayán, van a ser diferentes porque precisamente los contextos son diferentes. El contexto de Popayán frente a Cali, creo que Cali es un poco más industrial y en donde ellos casi que la producción de diseño estaba enfocada a las industrias, a las empresas, se miraban todos proyectos muy tecnológicos, muy de brandeo para, no sé, un centro comercial, para proyectos así como de envergadura comercial, y nosotros los proyectos que trabajamos en la universidad siempre era afectar digamos, al pequeño emprendedor, a ir a la zona rural, a trabajar con proyectos sociales, a visibilizar el diseño. Entonces, teníamos, por ejemplo, como Mónica y las Aquelarres, ¿no? Que ellas, casi todos sus proyectos siempre estaban enfocados en hablar de conflicto, de género, de ayudar a las comunidades. Entonces, tenía ese componente de no solamente como que el diseñador trabaja una pieza y entrega a un cliente, sino no, o sea, se mete en la comunidad, entiende las necesidades. Entonces veo esa diferencia, no sé si tú también lo percibiste en ese, digamos, intercambio que había entre las universidades, como la del Cauca, como la ICESI y en Bogotá. Creo que también eso se puede evidenciar. No sé si tú tienes al respecto algún otro comentario. Mira que ahorita con la experiencia en el Consejo Nacional de Acreditación, he visitado varios programas en Medellín, en Bogotá, en Cali, preciso, en Cúcuta. En Cúcuta ellos están enfocadísimos en la industria. E incluso me pareció maravilloso que, por ejemplo, hay mucha cerámica, se produce mucha cerámica para pisos en Cúcuta, y muchos diseñadores se enfocan en el diseño de eso, ¿no? Entonces, claro, porque digamos que el diseño tiene que ver con la producción que existe en la región donde se desarrolla o en el lugar, ¿no? El diseño no puede separarse de eso. Entonces, digamos, si aquí nuestro ejercicio está mucho más relacionado con los procesos de comunidades y tal, o estaba, porque ahorita eso ha cambiado un montón, porque era lo que demandaba, ¿no? O sea, como el trabajo de los diseñadores.
Yo creo que eso ha cambiado mucho aquí en Popayán, sobre todo, o en la Universidad del Cauca. Uno ve ahorita, bueno, el enfoque de nosotros no es un enfoque en diseño comunitario, y eso creo que lo venimos aclarando desde hace un montón de tiempo, sino que trabajamos desde lo co-creativo, desde lo relacional y lo co-creativo. Y eso se puede hacer con empresas, instituciones, ¿sí? O sea, eso no tiene que ver con que... ¿No está sesgado una sola, No, solo para nada. No, cliente ni no, nada? es una metodología de trabajo, sí, que yo creo que se aplica pues a diferentes sectores, ¿no? Y a diferentes tipos de organizaciones o comunidades. Eso sí. Y entonces yo siento que en los últimos años el UX UI, la IA, la inteligencia artificial o diferentes necesidades que hay, ¿cierto? En el entorno social, tecnológico, cultural, eso hace que el diseño pues tenga que prestarle atención como a esas necesidades. Y eso cambia definitivamente la fisonomía de los programas, la manera en la que entendemos el diseño. Pues yo creo que el diseño siempre está desplegando cosas y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas que despliegan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace poquito estoy visitando un programa en Medellín maravilloso, tiene una infraestructura brutal, o sea, eso sí yo decía, y es una universidad pública, y, y tienen laboratorios de gestión, y tienen un trabajo relacional muy bonito con comunidades del centro de Medellín, y tienen también una sede en Cata, este es este programa, el de la Pascual Bravo, y tienen una sede en una cárcel que renovó la ciudad, y en esa cárcel reciben a 2.500, 4.000 estudiantes. O sea, y hay laboratorios de Huawei, de Siemens, y imagínate, y allí hay o sea, hay un programa de esta universidad. Y en la sede central, pues, o sea, uno se queda impresionado de la capacidad que tienen de gestión, digamos, de los laboratorios, tecnológica. Y cuando uno se encuentra con la gente que los emplea, pues se da cuenta que tienen capacidades en esa relación, ¿no? Muy potentes. Nosotros tenemos otras, en Bogotá es distinto, la nacional es muy diferente y va a ser muy diferente a la Universidad de los Andes, ¿cierto? La Universidad del Valle es muy distinta. O sea, yo creo que tiene que ver con esa identidad, ¿no? Que cada institución tiene y con su proyecto educativo, ¿no? Que tiene que ver con los fundamentos teóricos, políticos, etcétera. André, tocaste el tema de inteligencia artificial y me gustaría tu análisis, tu reflexión sobre cómo esto ahorita se está interpretando desde el diseño, ¿no? O sea, yo ya he hablado mucho sobre la IA, me gustaría tu opinión acerca de ahorita cómo crees tú que el programa se está preparando o el programa está recibiendo pues digamos, esta nueva tecnología, esta nueva entrada, este nuevo acceso que tenemos todos. Es re complejo, pues porque la sufrimos, pero la alentamos, la vivimos, porque, por ejemplo, un ejemplo así cortico, hace un semestre nosotras estábamos con la profe Lorena, Sandra Lorena, haciendo un proyecto, bueno, y los estudiantes de taller 4 de diagramación, en una comunidad indígena de una organización con la que venimos conversando desde hace mucho tiempo. Udwalabits, nunca lo voy a decir de verdad cómo se dice, pero siempre trato. Y entonces teníamos que diseñar materiales que estaban haciendo como una revitalización de la lengua nasa. Y algunos grupos utilizaron la inteligencia artificial para hacer las ilustraciones y todos eran con rasgos asiáticos. O sea, entonces, imagínate y claro, y todos se parecían, entonces los árboles eran todos iguales, o sea, la naturaleza, ¿no? O sea, la tierra, las casas, la ropa. Y cuando llegaron con esto, nosotras nos quedamos como, y con la profesora era como, entonces yo los miraba y les decía, a ver, o sea, estamos entendiendo que en este trabajo que estamos haciendo, el valor de la representación es político. O sea, es una cosa que, o sea, no podemos poner a los indígenas con esos rasgos. O sea, los rituales no pueden representarse de esa forma, las vestimentas son de esta manera, los árboles, la montaña, o sea, no podemos poner las montañas redonditas que nos dibujan la IA, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, o sea, creo que hubo una crisis ahí bien fuerte, porque era como, bueno, nos hay que hacer un trabajo de representación porque es nuestra responsabilidad. O
sea, si no, estamos incumpliendo en nuestra labor, ¿no? O sea, ese es un principio fundamental. Ahora, no podemos negar que existe. Por ejemplo, hace un semestre hubo un trabajo súper bonito de grado que se tituló Yo y los robots. Y era de un estudiante que hablaba sobre cómo la inteligencia artificial le había servido para potenciar su trabajo como ilustrador. Es diferente. Claro. Sí, o sea, es muy diferente. Que tú le digas, Puedes inspirar dibuje todo esto, ¿cierto? Ayúdenme a gestionar el color de esta ilustración, etcétera, no sé, o sea, yo creo que hay que ser muy éticos frente a lo que implica el uso de la inteligencia artificial. También los textos, o sea, te lo juro, nosotros leemos todos los días textos hechos con IA, así que si uno los pasa por el detector, o sea, son 90% inteligencia artificial, y es absurdo, o sea, porque el texto, o sea, los estudiantes nunca dicen esas palabras que tiene el texto y uno se da cuenta, o sea, la relación entre una frase y la otra, o sea, esos conectores, no los utilizan, entonces como que es como, bueno, tratemos de utilizarlos, sí, está bien para algunas cosas, pero yo siento que es súper importante la reflexión, escribir, la argumentación, si uno no escribe no puede argumentar. Yo siento que hay que incorporarlo, por supuesto. Ahorita tenemos un profe súper como muy vinculado al tema, Iván Martínez, y él viene desarrollando talleres, cursos, y bueno, en la reforma curricular que estamos haciendo en el programa, muy seguramente la inteligencia artificial va a tener un lugar importante porque pues, hay que hacerlo, hay que tenerlo en cuenta. Sobre la IA sí quisiera hacer un comentario porque yo sí tengo una visión crítica, pero hacia el humano, no hacia la IA, porque la IA finalmente resulta siendo una herramienta. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, ese momento temprano en el que el estudiante, por ejemplo, usa la IA como, no sé, mi referente es Rincón del Vago. En algún momento para nosotros era ese como el gancho. Entonces, lo que yo hacía con Rincón del Vago era bajar el documento y analizar la experiencia de un humano desarrollando ese trabajo. Entonces yo lo tomaba ahora como una herramienta para decir, claro, por aquí se metió, puede ser así, exacto. Entonces pienso que el ser humano necesita una madurez intelectual, ética, para utilizarlo como herramienta. Entonces yo la utilizo, pero yo le pongo a que me mezcle autores. Entonces le digo, mézcleme estos dos autores y plantéeme un taller que pueda potenciar estas habilidades. Entonces realmente yo estoy presionando a la máquina y llega un momento en que uno dice, no, esto no me sirve porque la visión es una visión pues donde le falta lo humano, ¿no? Esa chispa y esa creatividad y ese componente humano. Entonces un poco va hacia allá, no la IA porque ya está y ya la vamos y ya llegó y ya se nos metió, es cómo la utilizamos. Me parece que la formación es súper importante, o sea, uno no entiende, por ejemplo, yo creo que los chicos que hicieron esto, o sea, espero que entiendan que eso no se puede hacer, ¿no? Porque sería ir en contra de la identidad de un pueblo, ¿no? ¿Cómo engañarse a sí mismo también? Sí, como decía Javier García, nuestro querido profe, él decía, uno con una imagen puede tarar una cultura. Es así, o sea, es así de poderosa la imagen y es así de poderoso el trabajo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, si vos no tenés en cuenta eso, pues ¿qué sentido tiene? Pero yo creo que la universidad sí tiene que generar los espacios de formación crítica para eso. Y eso es lo que hay que hacer, yo creo. Y quería hacerte como homenaje a nuestro querido Valderrutén, que se nos fue hace poco. Sí nos gustaría que nos hablaras un poco de ese legado, de qué te queda a ti como esencia de este gran profe. No, pues Alfredo fue mi maestro. Yo llegué al programa de diseño gráfico en el 2000. A primer semestre en el 2000, y Alfredo fue profe mío de foto desde el principio y recuerdo mucho en ese momento, y en estos días lo he estado recordando un montón, que yo era muy mala para hacer fotografía, malísima, o sea, no era buena con la fotografía, o sea, como que me costaba mucho, y él lo alentaba uno un montón, o sea, cualquier foto que uno hiciera que tuviera como la posibilidad, él decía, por ahí es, por ahí, y uno salía emocionadísimo, claro, pero cuando salía a mostrar a los compañeros, pues
o cuando veíamos las fotos de los compañeros, pues algunos eran maravillosos para eso. Entonces yo siento que Alfredo marcó generaciones, no solo la nuestra, o sea, porque imagínate, yo me gradué en el 2008 por todos los paros y pues también por un poquito de vueltas que di, pero creo que, o sea, ¿cuántas? 6, 7, 8 generaciones de diseñadores y de artistas y de comunicadores. Y yo creo que es un legado que va a seguir existiendo en el programa. Para nosotros, en este momento es súper difícil pensarnos sin Alfredo. O sea, creo que, y para los estudiantes, creo que han sido momentos muy difíciles estos que hemos tenido que pasar, bueno, desde que él empezó a enfermarse realmente. Cuando nosotros empezamos a ver que Alfredo se deterioraba, fue como, hablemos con él, o sea, ¿qué pasa, Alfredo? Tal. Hicimos un recibimiento cuando salió de la quimioterapia y todo, le hicimos una cena, vinieron compañeros que ya se han jubilado y celebramos su vida en ese momento, que él no quería, pero lo hicimos y llegó acá de sorpresa y teníamos todo preparado y fue muy bonito. Entonces yo creo que como amigo, como compañero, como maestro, Alfredo pues va a seguir, su presencia está aquí y yo creo que nos convoca como a transformarnos y la sensibilidad que él tenía en las relaciones, sobre todo con los otros, yo creo que es algo que es súper importante y hay que seguir tejiéndose de esa forma, ¿no? El humor, no, es que va a ser muy, o sea, las reuniones van a ser, sin Alfredo no sé qué será de nosotros, la verdad, porque era muy importante en todo el sentido de la palabra, como profe, como compañero, como amigo. André, tenemos una sesión que es el señor cara de papa. Entonces, dentro de él tenemos unas definiciones de creatividad. Aquí nos tocó obligada, nos tocó definir, nos tocó, ajá, a ti que te encantan las definiciones, te tocó leer una definición y nos das tu comentario acerca de cómo entiendes esta definición. Bueno, me salió esta frase, y yo no lo voy a decir definición, me niego. Creatividad como resistencia y esperanza. De Ai Weiwei. El artista y activista chino Ai Weiwei entiende la creatividad como una forma de resistencia contra la opresión y la injusticia, al mismo tiempo que representa la esperanza de un cambio positivo. Yo creo que tiene razón, la creatividad para mí sí es resistencia, resiliencia, transformación, esperanza, porque yo creo que crear es como vivir, ¿no? Habitar el mundo y hacer presencia en el mundo, o sea, si uno no crea, si uno no está como haciendo un ejercicio creativo constantemente, pues no está muerto, sí, o sea, yo creo que la creatividad es vida y es resistencia. Bueno, habías publicado lo del artículo del periódico italiano. Yo estaba leyendo, pero en italiano no me lo sé. De qué trata el artículo, André? ¿Nos cuentas un poco acerca del artículo? Digamos que esto es un trabajo que venimos haciendo desde Un río Coca muchos mundos y el tejido transicionantes. Nosotras teníamos un proyecto con las compañeras y compañeros que se llama Entre Ríos. Nos interesa mucho el río como una posibilidad también como de producir mundos, ¿no? Por eso Un río Coca muchos mundos. Y nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de investigadores de la Universidad de San Galen, que estuvieron acá en Colombia, y después nosotros estuvimos en Suiza, haciendo una visita, pues teniendo como una visita y una conversación con ellos en torno a los ríos, ¿sí? Y en torno a esa manera como de comprender los ríos en estos diferentes espacios. Acá muy fuerte el Cauca, y bueno, digamos que allá también como que esa conversación, puedes apagarlo, ahí ponle el... Creo que lo silencias con Eso, el cosito y ya. eso. Entonces digamos que... ay, no, es una amiga con la que me voy a encontrar ahora. Entonces, dentro de todo ese proyecto, la reflexión sobre el río nos permitió pues conversar sobre muchos temas,
Y este compañero que se llama Emiliano Guaraldo hace parte de ese equipo de investigación y él trabaja en Venecia y su línea de investigación tiene que ver con el arte, las nuevas humanidades y los ríos, ¿sí? Es muy teso. Y me invitó a que desarrolláramos un escrito, este artículo en conjunto, como atravesando un poco ese tema que yo estoy abordando en el norte del Cauca, que son como procesos creativos y como posibilidades de transformar como ese mundo del norte del Cauca y cómo eso tiene que ver con las luchas y resistencias políticas de las comunidades. Una escritura como muy poética también, ¿no? La que se está tratando ahí de trabajar. Bueno, André, muchas gracias por este espacio, gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias, chao, chao.